Yo maté a mi mejor amiga con una sola llamada. No con un cuchillo, sino con la verdad que ella me suplicó que guardara. Mi marido, el hombre que juró amarme hasta la muerte, me miró a los ojos mientras firmaba los papeles del divorcio y dijo que nunca me había querido de verdad. Y en ese instante, juré que su imperio, el que yo había construido con mis venas abiertas, se derrumbaría bajo el peso de sus propias mentiras. Madrid bullía bajo el sol implacable de julio, como si la ciudad misma supiera que algo se estaba pudriendo en su corazón. Yo era Elena Vargas, la sombra invisible detrás de Vargas Construcciones, el emporio que había levantado de la nada en los suburbios polvorientos de Vallecas. A los 25, con las manos callosas de tanto dibujar planos en mesas improvisadas, empecé con un préstamo miserable de mi abuela, que vendió su anillo de bodas para dármelo. Construye algo que dure, mija, me dijo, y yo lo hice. Ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, transformé chabolas en rascacielos que pinchaban el cielo de la Gran Vía. Pero no lo hice sola. No, al principio. Javier, mi marido desde los 19, era el rostro bonito, el que sonreía en las fotos de prensa y estrechaba manos en las cenas de gala. Él vendía el sueño, yo lo hacía realidad. Noches enteras en la oficina de la calle Alcalá, con el olor a café rancio y humo de cigarrillos, mientras él dormía en casa con nuestro hijo pequeño, Mateo. Eres mi reina, Elena, me susurraba cuando volvía exhausta, besándome el cuello como si eso borrara las ojeras que me marcaban la cara. Yo le creía. Dios, ¿cómo le creía? El primer indicio de traición llegó sutil, como una grieta en una pared que parece inofensiva hasta que el edificio se viene abajo. Fue en una cena en el Ritz, una de esas noches donde los peces gordos de la inmobiliaria se pavonean con corbatas de seda y esposas con diamantes que pesan como cadenas. Javier estaba radiante, contando anécdotas de cómo habíamos conquistado el mercado post-crisis del 2008. Yo asentía, sorbiendo mi copa de Rioja, cuando vi cómo sus ojos se desviaban hacia la mesa de al lado. Allí estaba ella, Carla Ruiz, la hija de un Constructor rival, con su melena rubia teñida y un vestido rojo que gritaba «Mírame». 28 años, ojos de gata y una risa que cortaba el aire como un cuchillo. No le di importancia. O intenté no dársela. Javier siempre había sido un imán para las mujeres, era su maldita carisma, decían. Pero esa noche, en el taxi de vuelta, noté su teléfono vibrar en el bolsillo. Lo ignoré, culpándome a mí misma por el cansancio. Al día siguiente, en la oficina, encontré un mensaje borrado a medias en su escritorio. No puedo esperar a verte de nuevo. C. Mi estómago se revolvió, pero lo archivé en un cajón mental. Teníamos un imperio que proteger. Mateo tenía 5 años y soñaba con ser arquitecto como su madre. No había tiempo para paranoias. Los meses siguientes fueron un torbellino. Vargas Construcciones firmó el contrato más grande de su historia, un complejo residencial en La Moraleja. Lujo para los nuevos ricos de la City. Yo pasé semanas en el sitio, con botas embarradas y casco, supervisando cada viga, cada cable. Javier, por su parte, se encargaba de las relaciones públicas. Volvía tarde, oliendo a perfume caro y whisky, con excusas que se deshilachaban como un traje viejo. Reunión con inversores en Barcelona, decía, y yo asentía, besando su mejilla rasposa. Pero el vacío en mi pecho crecía, un hueco que ni el éxito llenaba. Una noche de octubre, la grieta se ensanchó. Mateo estaba en casa de mi hermana en Toledo, y yo llegué temprano a nuestro ático en Salamanca. La ciudad estaba envuelta en niebla, las luces de los bares parpadeando como promesas falsas. Abrí la puerta y escuché risas. No suyas. Bajé sigilosa las escaleras al sótano.
donde teníamos el gimnasio privado. Allí, bajo la luz tenue de los focos, Javier la tenía contra la pared, sus manos enredadas en su pelo, sus bocas chocando con hambre. Carla. La puta de ojos de gata. Me quedé paralizada, el corazón martilleando como un pistón. No grité. No irrumpí. Solo observé cómo él la devoraba, cómo ella gemía su nombre. 10 minutos. Queens. Luego subí. Me serví un vaso de vodka puro y esperé en la cocina, con las luces apagadas. Cuando él entró, sudado y culpable, lo enfrenté con una calma que me sorprendió incluso a mí. ¿Quién es?, pregunté, sin alzar la voz. Se congeló, el traje arrugado, el olor a sexo colgando de él como un estandarte. Elena, no es lo que piensas. Dime su nombre, insistí, el vaso temblando en mi mano. Carla. Pero fue un error. Te lo juro. Un error. 2 palabras que me cortaron más profundo que cualquier confesión. Pasamos la noche hablando, o gritando, o lo que sea que hacen las parejas al borde del abismo. Él lloró. Juró que la dejaría, que era el estrés del negocio. Yo lo escuché, midiendo cada palabra como un plano defectuoso. Al amanecer, lo perdoné. O eso creí. En realidad, planté la semilla. La semilla de la venganza. Los días se volvieron una farsa. Javier redobló sus esfuerzos, flores, cenas románticas en el orchard, sexo reconciliatorio que me dejaba más vacía que antes. Pero yo ya no era la Elena ingenua. Empecé a documentar todo. Copias de correos, facturas dudosas que él firmaba con proveedores fantasmas, transferencias a cuentas offshore que olían a evasión fiscal. Vargas Construcciones era mío en el papel, yo era la fundadora, la accionista mayoritaria. Pero Javier lo había convertido en su patio de recreo. ¿Y Carla? Oh, Carla no era solo una aventura. Era su aliada. Juntos planeaban un golpe, diluir mis acciones, forzar una venta y huir con el botín a Marbella, donde él soñaba con yates y fiestas eternas. Lo descubrí una semana después, revisando los servidores de la empresa desde mi laptop en un café de Chueca. Un email encriptado, Proyecto Libertad, detalles de un divorcio amistoso, un acuerdo que me dejaba con las migajas. Mi rabia era un fuego lento, no un incendio. Llamé a mi abogado, un viejo lobo de la Puerta del Sol llamado Ramón, que me miró con ojos de sabueso cuando le conté. Elena, puedes arruinarlo legalmente. Pero si quieres sangre. Hay formas. Sangre. La palabra se clavó en mí. No quería su dinero, quería su alma. Recordé a mi abuela, su anillo sacrificado. Recordé a Mateo, que dibujaba torres con crayones, preguntándome por qué papá llegaba tarde. Y entonces, la verdad que lo destruiría todo empezó a tomar forma. No una mentira, sino el secreto que Javier ignoraba, el cáncer que me diagnosticaron hace 6 meses. Terminal. 6 meses, tal vez 8. Suficiente tiempo para desmantelar su mundo, pedazo a pedazo. Empecé con lo pequeño. Retrasé pagos a proveedores clave, culpando a errores administrativos que apuntaban a él. Javier sudaba en las reuniones del consejo, su sonrisa perfecta agrietándose. Carla lo notaba, sus mensajes se volvieron frenéticos. Cariño, ¿qué pasa? Necesitamos acelerar. Yo leía todo, hackeando su teléfono con la ayuda de un informático freelance de Lavapiés, un chico con tatuajes y moral flexible. Navidad llegó como una bofetada. En la cena familiar, en nuestra casa de La Moraleja, con luces parpadeando y villancicos falsos, Javier levantó su copa. Por el futuro, dijo, guiñándome el ojo. Yo sonreí, pero mis ojos se clavaron en Carla, invitada por negocios. Ella coqueteaba descaradamente, su mano rozando la de él bajo la mesa.
Mateo, ajeno a todo, pedía más turrón. Esa noche, mientras todos dormían, subí al tejado y fumé un cigarrillo, mirando las luces de Madrid. La ciudad que había conquistado ahora me traicionaba, como él. Pero yo no caería sola. El año nuevo trajo el primer golpe. Anuncié en una rueda de prensa que Vargas Construcciones donaría el 20% de sus ganancias a una fundación contra la corrupción inmobiliaria. Javier palideció. Era su talón de Aquiles. Los sobornos a inspectores municipales que yo había documentado en secreto. Los periodistas olfatearon sangre. Y las acciones cayeron un 15% en una semana. Él me confrontó en la oficina. Rojo de furia. ¿Qué coño haces? ¿Elena? ¿Nos vas a hundir? ¿Nos? Repliqué, calmada. Esto es mío, Javier. Siempre lo ha sido. Sus ojos se endurecieron. Y por primera vez vi el miedo. Buen comienzo. Febrero trajo lluvia torrencial a Madrid, como si el cielo llorara por los secretos que se pudrían en las calles. Yo me movía como un fantasma en mi propia vida, asistiendo a quimioterapias en el hospital clínico bajo nombres falsos. Mi pelo cayendo en mechones oscuros que barría en el váter como si fueran pecados. El médico, un andaluz de voz ronca, me daba pronósticos con la delicadeza de un martillo. Señora, luche. Pero prepare a su familia. Mi familia. Mateo, con sus ojos grandes y curiosos, preguntándome por qué mamá estaba tan pálida. Javier, fingiendo preocupación mientras planeaba su escape. Carla se volvió más audaz. La vi en la oficina, colaborando en proyectos, su perfume invadiendo mi espacio como una invasión. Era hija de Ruiz hermanos, nuestros rivales eternos, y su romance con Javier no era solo lujuria, era estrategia. Juntos, querían fusionar imperios, marginándome. Encontré los borradores, un plan para acusarme de malversación. Usar mis errores en la contabilidad que yo misma había plantado para justificar mi salida. Brillante, en su crudeza. Pero yo era un paso adelante. Llamé a Ramón, mi abogado, a un bar de Malasaña, rodeados de grafitis y humo de porros. Él sorbía su caña, ojos entrecerrados. Necesito un testamento irrefutable, le dije. Todo a Mateo. Y cláusulas que congelen activos si Javier intenta algo. ¿Y la verdad? Preguntó, refiriéndose al cáncer. Sacudí la cabeza. Esa es mi arma final. Por ahora, hagamos que duela sin matarlo. Ramón sonrió, un lobo oliendo presa. Empezamos a mover hilos, transferencias a cuentas seguras, auditorías internas que descubrían irregularidades en las finanzas de Javier. Él lo notaba, por supuesto. Nuestras noches se volvieron batallas frías, conversaciones cargadas de veneno disfrazado de preocupación. Estás cambiada, Elena me dijo una noche, mientras cenábamos ensalada insípida en el comedor. Es el estrés, lo miré, cortando mi filete con precisión quirúrgica. El estrés es verte llegar a casa oliendo a otra. Se atragantó con el vino, pero se recuperó rápido. Sigues con eso. Te lo dije, fue un error. Errores se corrigen, repliqué. Traiciones se pagan. Mateo entró entonces, con su pijama de superhéroes, pidiendo un cuento. Lo subí a la cama, leyéndole sobre dragones y princesas valientes. Mientras él dormía, bajé e encontré el teléfono de Javier en la cocina. Un mensaje de Carla, esta noche en el hotel. Trae los papeles del divorcio. Te amo. Mi corazón, ese traidor, se partió un poco más. No por amor, sino por la rabia de haber construido un castillo de naipes para que él lo derribara. Al día siguiente, lo confronté. No con gritos, sino con hechos. Le mostré las copias de los emails, las grabaciones de sus llamadas con ella obtenidas por mi informático, que ahora cobraba en efectivo y silencio.
Javier se derrumbó en el sofá, la cara gris como el cielo de Madrid. Elena, por favor. Puedo explicarlo. No expliques. Firma. Le tendí los papeles del divorcio que Ramón había preparado. Condiciones justas, custodia compartida de Mateo. Pensión generosa. Pero el control de la empresa quedando en mis manos hasta que Mateo fuera mayor. Firmó con manos temblorosas, jurando que cambiaría. Pero sus ojos mentían. 2 días después, se mudó a un piso en Chamberí, temporalmente. Carla se instaló allí esa misma semana, según mis fuentes. Yo me quedé en el ático, rodeada de ecos, planeando el siguiente movimiento. La sociedad empezó a murmurar. En los círculos de la élite madrileña, donde el chisme es moneda corriente, corrió el rumor: Elena Vargas, la reina de los ladrillos, abandonada por su rey. Amigas falsas me llamaban, ofreciendo consuelo empapado en curiosidad morbosa. Mi hermana, Ana, desde Toledo, vino un fin de semana. Ella, con su vida simple de maestra rural, me abrazó en la estación de Atocha, oliendo a jazmín y tierra. Hermana, déjalo ir, me dijo, mientras caminábamos por el retiro, hojas otoñales crujiendo bajo nuestros pies. Eres más que esto. Pero no lo era. O no quería serlo. El cáncer me devoraba por dentro. Un recordatorio constante de que el tiempo era mi único lujo. Decidí contraatacar. Organicé una gala benéfica en el Palacio de Cibeles, por un Madrid sostenible. Invité a todos, inversores, políticos, y por supuesto, a Javier y Carla. Él asistió, impecable en smoking, ella a su lado como un trofeo reluciente. Durante el discurso, hablé de legados, de cómo el verdadero poder no está en el dinero, sino en la integridad. Miré a Javier mientras decía: algunos construyen imperios sobre arena movediza. Otros, sobre roca. La prensa aplaudió. Javier sudó. Esa noche, en el baño de señoras, Carla me acorraló. Eres patética, Elena siseó, su aliento a champán. Él nunca te quiso. Solo tu dinero. Sonreí, calmada. Cariño, el dinero es lo de menos. Es la verdad lo que quema. Se rió, pero vi el miedo en sus ojos. Bien. El miedo es el primer paso hacia la ruina. Abril llegó con un escándalo. Un inspector municipal, uno de los que Javier había sobornado, fue arrestado por lavado de dinero. Mi donación a la fundación había alertado a la Guardia Civil, y las pistas apuntaban directo a él. Javier me llamó histérico a medianoche. Esto es obra tuya. Me estás destruyendo. Karma. Amor, respondí, colgando. Pero no era solo karma. Era cálculo. Cada paso medido. Cada hilo tirado. Mateo empezó a preguntar por papá, y yo mentía con sonrisas forzadas, llevándolo a parques donde jugaba a ser constructor con palos y tierra. Mi cuerpo flaqueaba. Las náuseas me doblaban en los baños de la obra, pero la rabia me sostenía. Javier contraatacó, demandó por custodia exclusiva, alegando que yo era inestable. Ramón lo desmontó en corte, presentando evidencias de sus infidelidades. El juez, un hombre de Toledo como mi hermana, falló a mi favor. Entonces, el primer crack real. Javier sufrió un infarto leve en una reunión. Lo visité en el Hospital Gregorio Marañón, su rostro pálido bajo las luces fluorescentes. ¿Por qué? Elena murmuró. Porque construí tu imperio, y tú lo usaste para apuñalarme. Salió una semana después, más delgado, más paranoico. Carla lo dejó. Según los rumores, el estrés la ahuyentaba. O tal vez olió la sangre en el agua. Yo seguí adelante, firmando un nuevo contrato millonario para un hotel en Ibiza. Pero en las noches solitarias, el cáncer rugía, y yo me preguntaba si la venganza valía el vacío que dejaba.
Mayo en Madrid es un horno. El asfalto derritiéndose bajo tacones que ya no me ponía. Mi pelo era ahora un pañuelo de seda. Mi piel un mapa de moretones ocultos bajo blusas de lino. El cáncer avanzaba como un ladrón en la noche, robándome fuerzas, pero no voluntad. Javier, por su parte, se lamía las heridas en su piso de Chamberí, vendiendo historias a amigos comunes sobre cómo Elena se volvió loca. Lo sabía porque contraté a una detective privada, una ex policía de Lavapiés llamada Lola, que me enviaba informes semanales con fotos granuladas y transcripciones de llamadas. Está planeando un contraataque, me dijo Lola en un café de la Latina, sorbiendo su cortado negro. Quiere aliarse con tu cuñado, el de Toledo. Usar la familia para presionarte en la custodia. Mi cuñado, Pedro, el hermano de Javier. Un contable aburrido con deudas de juego. Patético. Llamé a Ana esa misma tarde. Hermana, mantén a Pedro lejos, le dije. Está envenenado. Ella suspiró al otro lado de la línea. El sonido de niños jugando de fondo. Elena, esto tiene que parar. Por Mateo. Por Mateo. Siempre por Mateo. Mi hijo era el único ancla en este mar de bilis. Lo recogía de la escuela en mi Audi viejo. Lo llevaba a la casa de campo a tirar piedras al estanque, contándole cuentos donde los villanos siempre perdían. Pero sus preguntas se volvían más afiladas. ¿Por qué papá y tú no vivís juntos? Es por mí. No. Mi amor mentía, abrazándolo hasta que su cuerpecito se relajaba. Los adultos a veces se pierden, pero siempre volvemos. Javier usó a Pedro para un golpe bajo, una demanda civil alegando que yo había desviado fondos de la empresa para gastos personales. Incluía facturas falsas de mis tratamientos médicos, torcidas para parecer lujos. Ramón lo aplastó con pruebas forenses digitales, pero el daño estaba hecho. La prensa sensacionalista Lola, 10 minutos, publicaron titulares: el divorcio millonario que divide a los Vargas, traición o locura. Mi reputación, esa armadura que había forjado con años de sudor, se agrietaba. Organicé una contraofensiva. Una entrevista exclusiva con El País, donde hablé no de Javier, sino de mí. Soy la arquitecta de sueños madrileños, dije a la periodista. Una mujer de ojos penetrantes llamada Marta. Los sueños se construyen con verdad, no con mentiras. No mencioné el cáncer aún no, pero insinué escándalos en la industria. 2 días después, la Guardia Civil allanó las oficinas de un proveedor ligado a Javier. Sobornos expuestos. Nombres salpicados. Él me llamó desde un número desconocido. Eres un monstruo, Elena. ¿Qué quieres? Mi ruina total. Justicia, respondí. Lo que me robaste. Colgué, pero el temblor en mis manos traicionaba el costo. Esa noche, en el ático vacío, me miré al espejo, pómulos hundidos, ojos hundidos en cuencas. El médico había dicho metástasis. 4 meses, tal vez. Tiempo para el clímax. Lola trajo noticias jugosas. Javier había reanudado con Carla, pero ahora en secreto. Se veían en un motel cutre de las afueras, planeando emigrar a Portugal con lo que quedara de sus ahorros sucios. Ella lo presiona, dijo Lola, mostrando fotos borrosas. Quiere casarse pronto, antes de que todo colapse. Carla. La había subestimado. No era solo una gold digger, era calculadora, con conexiones en el ayuntamiento gracias a su padre. Decidí golpearla donde dolía su orgullo. Anónimamente, filtré a un blogero de cotilleos un audio de sus gemidos con Javier, editado para sonar obsceno. El escándalo estalló en redes. Carla Ruiz, puta de lujo. Su padre la desheredó públicamente. Un comunicado seco en expansión. Ella lo negó todo, pero el daño era irreversible. Javier la defendió en privado, pero en público, distancia.
Me visitó una tarde, solo, en la obra del hotel en La Moraleja. El sitio era un caos de grúas y obreros gritando en romano y marroquí. Él subió por la escalera inestable, traje fuera de lugar entre el polvo. Para, Elena. Por Dios, para, suplicó, voz quebrada. Carla se ha intentado suicidar. Un pinchazo de culpa me atravesó, pero lo aplasté. ¿Y yo? ¿Pensaste en mí cuando me clavaste el cuchillo? Te amaba. Te amo. Pero tú. Cambiaste. Te volviste fría. Fría, repetí, riendo amargamente. Construí esto por ti, Javier. Por nosotros. Y tú lo tiraste por una falda. Se acercó, intentando tocarme, pero me aparté. Abajo, los obreros silbaban, ajenos a nuestro drama. Hablemos con un terapeuta, propuso. Por Mateo. Asentí, fingiendo considerarlo. Pero en mi mente, el plan se solidificaba. La verdad final, no solo el cáncer, sino el secreto mayor. El que destruiría no solo su imperio, sino su identidad. De vuelta en casa, busqué en el cajón de mi escritorio la carta amarillenta. La prueba de Anne que hice hace un año, cuando las dudas sobre Mateo empezaron a roer. Javier no era su padre. Lo supe por un capricho en una foto de su abuelo, ojos azules que Mateo no heredó. El donante real era un amor fugaz de juventud, antes de Javier. Nunca se lo dije, Mateo era mío. Punto. Pero ahora sería el veneno. No lo usaría aún. Primero, el clímax. Organicé una junta de accionistas en el Hotel Wellington, invitando a todos los peces gordos. Javier asistiría, desesperado por salvar su piel. Yo presidiría. Mi última gran jugada. Mientras preparaba el discurso, Ana llamó. Elena, Pedro me lo contó todo. Javier está destruido. Déjalo, por favor. Hermana, el perdón es para los débiles, respondí. Yo construí esto. Yo lo derribaré. Colgué, y las lágrimas vinieron, saladas y traidoras. El cáncer dolía, pero la soledad más. Mateo durmió esa noche a mi lado, su respiración un bálsamo. Mañana, el mundo de Javier empezaría a arder. Junio sofocaba Madrid con un calor pegajoso. El tipo que hace que las mentiras se evaporen como sudor en la piel. La junta en el Wellington era mi tablero de ajedrez final, con piezas alineadas para el jaque mate. Llegué temprano, en un traje negro entallado que ocultaba mi delgadez, el pañuelo en la cabeza como una corona de reina guerrera. El salón de baile olía a jazmín y ambición. Mesas redondas con manteles blancos y nombres grabados en tarjetas doradas. Javier entró media hora después, flanqueado por abogados de cara pétrea y Pedro, mi cuñado traidor, que evitaba mi mirada. Carla no estaba. El escándalo la había exiliado a la finca familiar en Sevilla, lamiendo heridas. Él se sentó al fondo, ojos hundidos. El hombre que una vez fue mi sol ahora una sombra. Abrí la sesión con un discurso pulido, logros de Vargas Construcciones, proyecciones para un futuro transparente. Los accionistas asentían, aplaudiendo cuando mencioné expansiones a Barcelona y Valencia. Luego, el giro. Señoras y señores, dije, activando el proyector, hemos navegado tormentas. Pero algunas olas las creamos nosotros mismos. Pantallas cobraron vida, documentos. Emails, transferencias. Pruebas irrefutables de los sobornos de Javier. Sus cuentas offshore en las Islas Caimán. Guests colectivos. Murmullos como un enjambre. Javier se levantó, rojo como un toro. Esto es una falsedad, Elena. ¿Estás loca? Sientaos. Javier lo ordené. Voz de acero. O llamo a la Guardia Civil ahora mismo. Se sentó, temblando. Presenté las cifras, millones desviados, contratos inflados. Los accionistas, esos tiburones, oliendo sangre,
Votaron unánime, destitución inmediata de Javier como CEO. Yo asumía el control total, con auditorías independientes. El salón estalló en caos controlado. Javier salió furioso, Pedro pisándole los talones. Me quedé, firmando acuerdos, sonriendo para las fotos. Pero dentro, el cáncer latía. Un recordatorio de que la victoria era pírrica. Esa noche, en el ático, Mateo me abrazó. Mamá, ¿por qué lloras? Alegría. Mi vida mentí, besando su frente. Lola llamó al amanecer. Javier había intentado suicidarse. Pastillas en su piso. Lo salvaron en urgencias. Carla voló de Sevilla, fingiendo preocupación. Pero mis fuentes decían que planeaba demandarlo por incumplimiento de promesas. El imperio se desmoronaba, proveedores retirándose, inversores huyendo. Vargas Construcciones caía un 40% en bolsa. Lo visité en el hospital al día siguiente. Estaba atado a máquinas, tubos serpenteando como venas falsas. Sus ojos, cuando me vio, eran pozos de odio y súplica. ¿Por qué no me matas de una vez? Crow. Tentador, admití, sentándome a su lado. Pero mereces vivir con esto. Te odio, Elena. Siempre lo haré. Bien. El odio es un espejo. Salí. El pasillo resonando con mis pasos. Madrid me recibía con su bullicio, taxis pitando. Vendedores ambulantes gritando. Llamé a Ramón. Prepara el testamento. Todo a Mateo. Y envía las copias de la prueba de paternidad a Javier. Anónimamente. ¿Estás segura? Eso lo romperá. Exacto. Los días siguientes fueron un torbellino de consecuencias. La prensa devoraba la historia, el escándalo Vargas, traición, dinero y secretos familiares. Javier salió del hospital, pero no volvió a la luz pública. Se refugió en la casa de Pedro en Toledo, vendiendo todo, el piso, el coche, hasta su reloj de oro. Carla lo abandonó definitivamente, casándose con un banquero de Bilbao en una boda discreta. Yo seguí dirigiendo la empresa desde la sombra, delegando en un equipo leal, mi energía menguando. Ana vino a verme, horrorizada. Has ido demasiado lejos, Elena. Javier es un cascarón. ¿Y Mateo? ¿Qué le dirás? La verdad. Algún día respondí, mientras paseábamos por el Prado. Velázquez mirándonos con ojos eternos. Que los monstruos existen, pero las madres los vencen. El cáncer aceleró. Fiebres nocturnas. Dolores que me doblaban. El médico habló de paliativos. 4 semanas. Preparé a Mateo para un futuro sin mí. Fideicomisos. Tutores Rana como principal. Pero la venganza no estaba completa. Javier merecía el golpe final. Una mañana de julio, recibí una carta en el buzón. Su letra, temblorosa, perdóname, Elena. Vuelve. Por Mateo. Lo leí en la terraza, el sol quemando mi piel frágil. Reí, amarga. Llamé a Lola. Encuéntralo. Necesito verlo una última vez. Ella lo localizó en un bar de mala muerte en Usera, bebiendo solo, barba descuidada. Lo cité en el Retiro, bajo el cristal del palacio. Llegó tambaleante, ojos inyectados. ¿Qué más quieres? Gruñó. Cierra el dije, tendiéndole un sobre. Dentro, la prueba de ADN, el informe médico del cáncer, mi testamento desheredándolo por completo. Leyó, palideciendo. Lágrimas cayeron, no de tristeza, sino de rabia pura. No eres su padre, susurré. Y pronto, no seré nada. Pero tú, vivirás con esto. Se lanzó hacia mí, manos en mi cuello, pero Lola surgió de las sombras, pistola en mano, licencia privada, pero efectiva. Javier retrocedió, sollozando. Monstruo. Puta. Traicionador, repliqué. Y me fui,
dejando el sobre en el banco. El clímax se acercaba. Sabía que intentaría algo desesperado. Y yo estaría lista. Agosto vació Madrid, la ciudad convertida en un horno fantasma, con aceras desiertas y fuentes secas murmurando promesas de lluvia. Mi cuerpo era una ruina, huesos frágiles, piel translúcida, el cáncer un tirano que dictaba cada aliento. Pero mi mente ardía, afilada como una navaja de barbero. Javier, en su espiral descendente, se había vuelto predecible. Lola me alertó, reuniones con matones de las afueras, deudas acumuladas con prestamistas usureros. Quería contraatacar, recuperar lo perdido a cualquier costo. Lo cité en la obra abandonada del complejo en La Moraleja, el esqueleto de hormigón que una vez simbolizó nuestro sueño compartido. El sol poniente teñía las vigas de rojo sangre, y el viento arrastraba polvo como recuerdos. Llegué en taxi, apoyada en un bastón que odiaba. Lola vigilando desde un coche discreto. Él apareció al atardecer, solo, con una chaqueta raída y ojos de animal acorralado. Elena dijo, voz ronca. He perdido todo. La empresa, Carla, mi dignidad. ¿Contenta? No la admití, sentándome en un bloque de cemento. Quiero entender. ¿Por qué? Se rió. Un sonido roto. Porque eras asfixiante. Tu ambición me devoraba. Construías, y yo era el payaso al frente. Quería libertad. Libertad para follarte a una niña y robarme de escupí, el bastón temblando en mi puño. Se acercó, arrodillándose, implorante. Ayúdame. Por los viejos tiempos. Firma una transferencia. Algo. Lo miré. Ese rostro que una vez amé, ahora una máscara de desesperación. El twist que cambiaría todo bullía en mí, listo para estallar. No firmaré nada, dije. Pero te daré la verdad completa. Saqué el segundo sobre, el que había guardado como un talismán. No solo la prueba de ADN, sino cartas de mi juventud, fotos de un amante olvidado, Miguel, el artista bohemio de los 90, muerto en un accidente. Mateo es su hijo, expliqué. Lo supe siempre. Tú eras estéril, Javier. Lo aceptaste como tuyo porque te convenía. Su rostro se contorsionó, negación dando paso a furia. Mientes. Es mi sangre, no. Y ahora, con mi muerte, hereda todo. Tú, nada. Ni un céntimo. Se levantó, tambaleante, y por un instante creí que me golpearía. En cambio, se derrumbó, sollozos guturales ecoando en el hormigón vacío. Dios, Elena. ¿Por qué ahora? Porque el perdón es un lujo que no mereces. Y la venganza. Es mi legado. Intentó huir entonces, pero Lola lo interceptó en la salida. Esposas improvisadas en las muñecas. No era arresto, era un mensaje. Lo arrastramos a mi coche, al ático donde todo empezó. Allí, atado a una silla al dramático. Lo sé, pero el cáncer me daba permiso para el teatro. Le mostré el video final, grabaciones de sus sobornos, confesiones susurradas a Carla, incluso una carta de suicidio que había interceptado. Firma esto, le tendí un documento, confesión total. Renuncia a cualquier reclamo sobre la empresa o Mateo. Con manos temblorosas, lo hizo. Lágrimas manchaban el papel. Te odio, murmuró. Únete al club, repliqué. Lo liberamos al amanecer. Un taxi lo llevó de vuelta a su infierno. Pero el twist real, el que volteó el tablero, vino esa misma noche. Mientras dormía, febril, recibí una llamada de Ramón. Elena, hay algo que debes saber. Sobre Javier. Habló, voz grave. Investigaciones profundas revelaron que Javier no era solo un traidor, era un espía corporativo. Desde el principio. Infiltrado por Ruiz, hermanos del padre de Carla, para sabotearme desde dentro. Nuestro matrimonio fue una trampa,
orquestada hace 15 años en una fiesta universitaria. Él nunca me amó. Era un peón. Y yo el premio. El mundo giró. Todas las noches. Los besos. Mateo teñido de falsedad. La rabia me impulsó de la cama, ignorando el dolor. Llamé a Lola. Encuentra a Ruiz. El viejo. Ella lo localizó en su mansión de La Moraleja, un palacio de mármol y mentiras. Irrumpí esa medianoche, escoltada por Ramón y un par de investigadores privados. El viejo Ruiz, 75 años de arrugas y cigarros cubanos, me recibió en su estudio, fingiendo sorpresa. Elena Vargas. ¿A qué debo el honor? A la verdad, dije, lanzando el dossier sobre su escritorio. Pruebas de la conspiración, pagos a Javier. Planes para absorber mi empresa. Palideció, pero contraatacó. Negocios. Niña. Nada personal. Mi vida fue tu negocio, le grité, voz quebrándose por primera vez. Me robaste todo. Llamamos a la policía desde allí. Arrestos esa noche, Ruiz. Javier localizado en un burdel de Argüelles. Incluso Pedro, cómplice menor. El escándalo explotó al amanecer, el Imperio Vargas, una telaraña de traición familiar. Javier, esposado en comisaría, me miró a través del vidrio de visitas. Era órdenes, confesó. Roto. Pero te amé, Elena. Al final. Mientes hasta el aliento, repliqué. Y me fui. El clímax había llegado, pero no como esperaba. No era solo venganza, era liberación. Volví al ático. Mateo durmiendo en su cuarto. Lo abracé, susurrando promesas. Mañana, le contaría una versión suavizada. Por ahora, dormía en paz. Septiembre trajo un frescor traicionero a Madrid, hojas amarillas cayendo como confesiones tardías. Mi cuerpo se rendía, el cáncer, ese bastardo implacable. Me confinaba a la cama del ático, con enfermeras rondando como sombras compasivas. Mateo visitaba después de la escuela, trepando a mi lado con dibujos de torres imposibles. Su inocencia un bálsamo en el caos. Mamá, ¿te pondrás bien?, preguntaba. Ojos grandes como los de Miguel, el fantasma de mi juventud. Sí, mi arquitecto. Mentía, besando su coronilla. Ana se mudó temporalmente, manejando la casa con eficiencia toledana, cocinando paellas que olían a hogar perdido. Ella sabía todo ahora, el cáncer, la traición, el twist de Javier como peón de Ruiz. Has ganado, Elena, me dijo una tarde, mientras pelaba naranjas en la cocina. ¿Pero a qué precio? Al alma, quería decir. Pero en cambio, sonreí débilmente. La victoria era agridulce, Vargas Construcciones renacía bajo nueva gerencia. Acciones subiendo. Contratos firmados. Los medios me llamaban la reina invencible, ignorando mi fragilidad. Javier languidecía en prisión preventiva, en Soto del Real, esperando juicio por fraude y conspiración. Ruiz, el patriarca, enfrentaba cargos mayores. Su imperio desmantelado por la Audiencia Nacional. Carla, la gata, había huido a Miami con un ex, dejando un rastro de deudas. Las consecuencias se encadenaban como dominós. Pedro, mi cuñado, perdió su licencia de contable, divorciado por Ana en una ceremonia rápida en el juzgado de Toledo. Ella volvió a mí, más fuerte, jurando criar a Mateo como suyo. Somos familia, Elena. Lo que queda de nosotras. Yo asentí, pero el vacío persistía. En las noches de insomnio, morfina goteando en mi vena, revivía escenas, la primera grieta, el beso robado, el jaque mate en el Wellington. El odio se había diluido en algo peor, indiferencia. Javier me escribió desde la cárcel, cartas garabateadas, perdóname. Amé lo que robé. Las quemé en la chimenea, cenizas flotando como absoluciones negadas. El clímax final llegó una semana antes de mi partida.
Javier obtuvo permiso para visitarme, escoltado por guardias. Entró en el dormitorio, esposado, más delgado que nunca, el uniforme carcelario colgando como un sudario. Mateo estaba con Ana en el parque. Quería este cierre a solas. Se sentó al borde de la cama, ojos evadiendo los míos. Elena. Lo siento. Todo. Lo miré. Tubos y monitores pitando nuestro requiem. Siento, dije, no por mí. Por Mateo. Él te quiso como padre. Lágrimas surcaron su cara arrugada. Era real. Al final, lo era. Mentiras hasta la muerte, susurré. Pero toma esto, en mi testamento. Te dejo una carta. Léela después. Era mi último regalo envenenado, detalles de Miguel. Fotos. Una invitación a redimirse visitando su tumba en el cementerio de la Almudena. No por piedad, sino para que cargara el peso eterno. Se levantó. Besó mi mano fría. Adiós, reina. Adiós, peón. Salió. Y lloré por primera vez en meses. No por él, sino por la Elena que construí imperios y sueños, ahora desvaneciéndose. Los días finales fueron un borrón de morfina y visitas. Mateo durmió a mi lado la última noche, su respiración un ancla. Te quiero, mamá, murmuró en sueños. Y yo a ti. Infinito, respondí, cerrando los ojos. Desperté en paz, el sol filtrándose por las cortinas. Ana lloró al encontrarme, pero yo sonreí en mi mente, la venganza completa, el legado intacto. Javier leyó la carta en su celda, rompiéndose de nuevo. Ruiz murió en juicio, corazón fallido. Carla se pudrió en el olvido. Madrid siguió, ladrillos apilándose, sueños renaciendo. Mateo creció, arquitecto como yo, contando a sus hijos la historia de la abuela que construyó un imperio y lo defendió con uñas y dientes. No la verdad cruda, el PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe. TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG. Toantin. Sino la versión limpia, una mujer que amó ferozmente y perdonó. A su manera. Yo. Desde donde sea que las almas vagan. Miro y apruebo. Porque al final, la verdad no destruye, libera. Y en esa libertad, encontré mi eternidad.